amigos y estudiantes, en este video vamos a desarrollar la clasificación general de los triángulos y la identificación de los triángulos rectángulos como eje principal de los conceptos básicos de trigonometría. Bienvenidos. Quédate hasta el final del video y descubre la pregunta clave sobre el tema. Bien, ¿qué aprenderemos? Aprenderemos a identificar las características de los triángulos, sus clasificaciones y las propiedades de un triángulo especial conocido como el triángulo rectángulo. También determinaremos las características de los triángulos e identificaremos el triángulo rectángulo como eje principal de estudios de los conceptos generales. Por lo tanto, para comprender correctamente el concepto de trigonometría, vamos a iniciar con la definición general de un triángulo y sus clasificaciones. Empezamos. Los triángulos son la figura geométrica estructurada como trígono, que está compuesta por tres lados y tres ángulos internos. Y esto se debe a que recordemos que la trigonometría es el estudio de las relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos. Pero bueno, entonces a continuación determinemos los elementos principales de los triángulos. Dice así: los puntos para trazar el triángulo se denominan puntos colineales. Quiere decir que no se encuentran alineados entre sí. Además, cada punto que conforma una de las esquinas de la figura se llama vértice. Bien, entonces como pueden observar, los lados se enumeran en cualquier orden: lado 1, lado 2, lado 3. Y los ángulos los podemos llamar con cualquier letra. En este caso estamos utilizando las letras griegas alfa, beta y delta. Entonces los elementos de los triángulos son tres lados y tres ángulos. Para reforzar les dejo el siguiente ejercicio identificando los lados y los ángulos. Bien, continuamos. La clasificación de los triángulos según la longitud de sus lados y según la medida de sus ángulos se hace de la siguiente manera. Entonces, según sus ángulos se clasifican en acutángulo, rectángulo y obtusángulo, y según sus lados en equilátero, isósceles y escaleno. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Para entender la clasificación les entrego los siguientes ejemplos. Veámoslos detenidamente. Entonces, para clasificar los triángulos según la longitud de sus lados, como equilátero, isósceles y escaleno, vamos a observar que equilátero tiene todos sus lados la misma longitud. Isósceles, solo dos de sus lados tienen la misma longitud. Y escaleno, todos sus lados son de diferente medida. Pueden observar allí la gráfica en donde se representan los triángulos clasificados según la longitud. Por lo tanto, los lados iguales están dados de la siguiente manera. En el triángulo equilátero tenemos tres lados iguales. En el isósceles, dos lados iguales. Y en el escaleno, ninguno de los lados es iguales. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para aplicar lo que vamos adquiriendo hasta acá. Continuamos. Veamos pues, los triángulos clasificados según la medida de sus ángulos son acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Hablemos de ellos. Acutángulo tiene todos sus ángulos agudos menores de 90 grados. Obtusángulo solo tiene un ángulo que es obtuso, es decir, mayor de 90, y los otros dos son agudos. Y el triángulo rectángulo son los que tienen un ángulo recto igual a 90 y los otros dos son agudos. Observemos la gráfica en donde se pueden observar los triángulos clasificados según la medida de sus ángulos. Como podemos ver, los ángulos agudos, es decir, los ángulos menores de 90 grados, están dados de la siguiente manera en estos triángulos. En el acutángulo tenemos tres ángulos agudos. En el obtusángulo, dos ángulos agudos. Y en el triángulo rectángulo, también dos ángulos agudos. No debemos olvidar que los ángulos de 90 grados se denominan ángulos rectos y se simbolizan con un cuadrado y un punto en el centro. Por acá les dejo el siguiente ejercicio para reforzar los conocimientos que hemos adquirido. Bien, a continuación
hablemos de una de las figuras que ha sido bastante estudiada en la historia de las matemáticas, y basados en eso se ha realizado un sinnúmero de comprobaciones. Estamos hablando del triángulo rectángulo, que es el eje principal de la trigonometría. Los siguientes son ejemplos claros de ese triángulo. Además, en el vértice donde se nota el cuadrado con un punto en el centro, se indica que allí es donde se encuentra el ángulo recto, es decir, el ángulo de 90 grados. Razón fundamental para denominarse triángulos rectángulos. Bien, propiedades de los triángulos rectángulos. Por las características propias del triángulo rectángulo, se asignaron nombres específicos a cada uno de sus lados, de tal manera que al lado mayor se le denomina hipotenusa y los demás lados se denominan catetos respectivamente. Cabe aclarar que los catetos son los lados que tienen menor longitud si lo comparamos con la de la hipotenusa. Bien, a continuación, para determinar las propiedades de los triángulos rectángulos, vamos con el siguiente ejemplo. La hipotenusa siempre se encuentra frente al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. Entonces podemos observar aquí la hipotenusa correspondiente. Además, los catetos son los lados que se encuentran frente a los ángulos agudos, es decir, menores de 90 grados. Podemos observar aquí que tenemos los ángulos agudos representados con las letras griegas alfa y beta. Y podemos determinar entonces que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, el lado de mayor longitud. Bueno, a continuación les entrego el ejercicio poderoso de la clase de hoy para afianzar los conocimientos que hemos desarrollado hasta este momento. Entonces, dibujar los siguientes rectángulos, triángulos rectángulos, y establecer los nombres específicos de sus lados, hipotenusa y catetos respectivamente, y además con el transportador tomar la medida de cada ángulo interno de esos triángulos rectángulos. Importante, debemos recordar que los triángulos como figuras geométricas tienen características propias muy bien definidas y que uno de ellos es una de las estrellas principales en el estudio de la trigonometría, como lo es el triángulo rectángulo. En el mundo hay un sinfín de figuras, pero cada una de ellas cumple una función realmente maravillosa y útil, por lo que debemos saber cómo identificar un triángulo por su forma y sus características específicas. Debemos tener en cuenta que los triángulos son sumamente importantes en obras civiles de infraestructura, en el mundo industrial y en el mundo de la arquitectura. Bueno, llegó el momento de la pregunta. Dice así: ¿has escuchado del triángulo de la vida cuando hay un accidente o un desastre natural? La repito, ¿has escuchado del triángulo de la vida cuando hay un accidente o un desastre natural? Bueno, los invito a que hagan la investigación y a que me comenten aquí abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias. Bueno, amigos y estudiantes, espero que haya sido de agrado la clase. Recuerden que estaré subiendo videos de matemáticas disponibles en mi canal. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego.